días a todos. Les doy la bienvenida en esta jornada full day de defensa de la propiedad desde el punto de vista civil, constitucional y registral. En esta primera parte del full day tenemos la participación de Emilio Valareso. Él es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres. Actualmente sigue un doctorado en la misma casa de estudios. Es especialista en la rama de Derecho Civil, Registral y Notarial, y también docente en la Universidad San Martín de Porres y de la Universidad Privada del Norte, ¿no? Su currículum es muy extenso para yo completarlo ahora, pero yo quiero que lo recibamos con un fuerte y cordial aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Para mí, nuevamente, es motivo de alegría estar aquí con Víctor y con ustedes en la mañana del día de hoy para poder conversar sobre esos temas que son temas sumamente interesantes en el manejo del tratamiento de una institución tan importante como es el tema de la propiedad, ¿no? Tanto es su relevancia, importancia jurídica, trascendental desde el punto de vista social, constitucional, del Código Civil, que si uno abre y estudia el ordenamiento jurídico nacional, va a encontrar que la propiedad está regulada en los dos principales cuerpos normativos que tiene nuestro sistema jurídico, tanto en la Constitución Política como también en el Código Civil peruano de 1984. Eso hay que tenerlo presente. O sea, no es un tema... Adelante. No es un tema, si podríamos decir así, que ha pasado desapercibido, no es un tema nuevo, es un tema que, como ustedes saben, ha pasado por diversos procesos evolutivos en su tratamiento jurídico. Y eso lo hace, efectivamente, que sea un tema que tenga siempre presente, relevantemente, los ojos del ordenamiento del sistema jurídico puestos sobre ellos, ¿no? Como ustedes saben, el Código Civil del 84 es anterior a la Constitución actual. Cuando se dio la Constitución del 79, a la par con el 84, tenían una visión totalmente distinta de lo que era el tema del derecho de propiedad. Luego, con el cambio que hubo por allá del año 93, uno de los grandes motivos y cambios que costaron efectivamente asimilar fue el tema del régimen económico, ¿sí o no? Y ahí efectivamente se vio de manera apropiada hacer algunos cambios con respecto al tema de la propiedad. Entonces la intervención del Estado, el tema de la expropiación, los bienes de uso común, ¿no? Los bienes de dominio, como los bienes de dominio común, todos y cada uno de ellos efectivamente han tenido y tienen a la fecha con la Constitución del 93 un tratamiento totalmente distinto de lo que era el 79. Ahora, pase por favor, no se preocupe. Entonces, ¿qué cosa hay que tomar acotación en el tratamiento de estos temas de manera apropiada? ¿Cómo vamos a desarrollar el eje temático de manera puntual? Vamos a comenzar desde el punto de vista general con unas nociones que me permitan efectivamente entender el derecho de propiedad desde el derecho civil y constitucional. Por eso es la justificación, ¿no? Tengo que partir de lo más general a lo más específico. Luego vamos a ir avanzando con lo que es la naturaleza jurídica de la redacción que tiene la propiedad dentro de lo que es el Código Civil. En el artículo 923, de manera puntual, habla, ¿no?, de la existencia de un poder jurídico, y como ustedes saben, la mayoría que estamos aquí presentes somos abogados, los que no, justamente este tipo de eventos es para poder profundizar y conocer nuestros términos. Cuando uno enfrenta el análisis de un artículo, lo primero que tiene que hacer es identificar los verbos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La propiedad no únicamente es nominativa, es decir, que efectivamente está ahí en una definición y ahí quedó, sino que tiene que practicarse en la realidad, ¿no? Y ahí comienza ya a verse, a deslindarse una serie de situaciones, por ejemplo, con lo que es el tema de la posesión, la propiedad, la reivindicación, etcétera. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay que tomar como base? Supuestamente yo, en el análisis, los atributos, el ejercicio de esas facultades que están plasmadas dentro de lo que es la redacción del 923, tengo facultades para usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender que esos cuatro verbos, como cuatro pilares, va a radicar, y esa es la segunda parte de la temática, la naturaleza del ejercicio de ese poder jurídico. Es decir, poder como una facultad reconocida por el Estado en el cual me otorga determinadas circunstancias o atributos que tengo que plasmar yo en la realidad, ¿no? Bajo una presunción, ¿no? Se presume al poseedor propietario mientras que no se demuestre lo contrario, dice, ¿sí o no? Ese es otro tema que vincula la posesión con la propiedad, ¿no? Temas que efectivamente, queramos o no, están estrechamente vinculados, ¿ya? Entonces, primero, lo que son las nociones generales de derecho de propiedad desde el punto de vista de derecho civil y constitucional, luego analizar la redacción del 923 con los cuatro verbos, y hemos hablado de las cuatro disposiciones
necesarias que tienen que tomarse en cuenta en los 4 verbos. Uno, cuando analiza un artículo, sea del Código Penal, de la Ley de Procedimiento Administrativo, del Código Civil, Código Procesal Civil, etcétera, lo primero que tiene que hacer es identificar de manera adecuada los verbos, porque son las acciones que están ahí debidamente reguladas y que efectivamente al momento de ponerse en práctica o se materialice, ¿no?, de manera puntual en la realidad su ejecución, vamos a poder ver la praxis de cómo esta institución se plasma en la realidad. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Hay que tenerlo presente de manera plena. Entonces, una de las formas, ¿no?, y vamos jalando ya con la segunda parte del curso, una de las formas en las cuales efectivamente yo puedo ejercer las facultades que me reconocen como propietario es la reivindicación, pues. Es decir, cuando un tercero, un ajeno, está en posesión o tiene el bien bajo su dominio, efectivamente yo en mi facultad de propietario, nadie está discutiendo de que soy yo o no de propietario, sino que yo estoy utilizando esa facultad para que el bien regrese a mi ámbito patrimonial. Muy distinto al mejor derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque en el mejor derecho de propiedad va a haber un conflicto de varias personas que con su documentación, sus medios probatorios, van a luchar para poder tener ese atributo de reconocimiento como propietario en una controversia en el cual el juez, luego de analizar las diferentes situaciones, va a dar efectivamente un pronunciamiento a favor o en contra de uno de ellos, ¿ya? Pudiendo ser un tercero, un segundo. Ya vamos a ir viendo que puede haber inclusive una concurrencia de personas que efectivamente, naturales o jurídicas, que pueden tomarse como base el atributo de ser propietarios de manera puntual. Eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Luego vamos a ver un poco lo que ya hemos hablado, la reivindicación, vamos a hablar del mejor derecho de propiedad, el desalojo inmobiliario. El desalojo, queramos o no, ha pasado en los últimos 5 años con una serie de normas, ¿no? Está el desalojo exprés, la cláusula de allanamiento, ahora hace poco ha habido el tema del desalojo notarial, hay efectivamente el bono renta, el tema de los formularios del decreto legislativo 1177, en el cual los bienes que están destinados a vivienda tienen un financiamiento del Estado y si no pagas, efectivamente ejecutan para que tú salgas de manera puntual. Entonces vamos a encontrarnos que tal y como tradicionalmente era regulado el desalojo en el Código Civil, ya no es la única manera, si podemos encontrarla como salida, como vía para el desarrollo de este tema, ¿no? Queramos o no, eso que nos da como un primer atisbo. ¿Cuál es el mensaje que te da eso? De que en los últimos años hayan salido pues un cúmulo de 4, 5, 6 normas que tratan efectivamente de regular esos temas, que no hay una seguridad jurídica, pues, y que efectivamente nos estamos llenando de leyes por todos lados, tratando de establecer un paradigma, ¿no?, o encontrar la ley efectiva que me permite de cierta manera encontrar un resultado al momento de regular estos temas. Entonces, el desalojo lo vamos a estudiar también, vamos a tener una diapositiva específica de desalojo y vamos a analizar un poco lo que también es el cuarto pleno casatorio, donde efectivamente habló de manera plena las causales, las 7 causales de desalojo por ocupante precario, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? Esas causales fueron modificadas por el 10º pleno casatorio. O sea, hay cambios que necesariamente dentro de lo que es la etapa de capacitación constante que nosotros tenemos que tener la información siempre fresca, reciente, de forma puntual, ¿ya? Y vamos a ver un poco del tema de la prescripción, vía notarial, vía judicial, ¿no?, los requisitos que piden de manera adecuada, y vamos a terminar con un análisis de jurisprudencia y casos, ¿no? Y vamos a resolver toda pregunta que ustedes tengan con el objetivo de hacer que la clase sea dinámica y no sea un monólogo, ¿saben? La idea es esa, que cualquier duda que ustedes tengan me la transmitan, la absolvemos acá y de esa manera efectivamente vamos a desarrollar de manera más adecuada la clase y enriquecer, ¿no? Ese tipo de talleres, ese tipo de trabajos que hacemos trae una acotación, perfeccionar nuestros conocimientos que ya tenemos y salir de dudas o confusiones que muchas veces por la normatividad extensa que hay somos proclives a que podamos caer en ello, ¿está bien? Entonces vamos a comenzar. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no lo hubiera, vamos a comenzar entonces con las nociones generales sobre el derecho de propiedad desde el derecho civil y el derecho constitucional. No voy a seguir ese orden, es decir, primero no voy a tratar el derecho civil, sino que primero voy a analizar el derecho constitucional. Doctor, ¿por qué sigue ese orden? Yo sigo ese orden, ¿por qué? Porque dentro del ordenamiento jurídico peruano, que sigue el modelo kelseniano, ¿sí o no? O la escalera o pirámide de Kelsen, en lo más alto del ordenamiento que se encuentra, la Constitución. Entonces, vamos a comenzar con la Constitución y luego vamos a, en orden jerárquico de importancia dentro de nuestro sistema jurídico, vamos a analizarlo desde el punto de vista de ¿qué? Del Código Civil. ¿Ya? Entonces, esos 2 puntos, por favor, hay que tenerlos presentes para el manejo de manera apropiada.
El artículo 70 está en un artículo en cierta manera a veces cuestionado, un artículo que muchas veces ha dejado bastantes puntos en el aire de cómo saber interpretarlo de manera puntual, qué es lo que dice el Tribunal Constitucional, qué es lo que plantea la jurisprudencia de manera apropiada para poder efectivamente tener un conocimiento cabal del mismo. Todos estos materiales el señor organizador ya lo está imprimiendo y se los va a entregar a ustedes, ¿ya? Entonces lo que yo quiero para poder enriquecer es, ahorita ustedes apunten todo lo que crean que es conveniente y de esa manera vamos a ir reflexionando y sacando el mayor provecho posible de esta situación. Primero, miren ustedes, en el inicio de la redacción del artículo 70, lo que nosotros encontramos es una característica que tiene el respaldo de nuestro máximo instrumento normativo nacional. ¿Qué dice? El derecho de propiedad, no dice la propiedad, dice el derecho de propiedad es inviolable. O sea, la inviolabilidad como aquella figura de seguridad jurídica en la cual no existe dentro del ordenamiento o dentro de la actividad humana cualquier acto que vaya en contra de ella, ¿sí o no? De un primer contacto que se toma con esta facultad nos habla de que no la propiedad en sí, sino el ejercicio del mismo. Ese reconocimiento que da el ordenamiento a una facultad de poder ejercer tu categoría de ¿qué? De propietario. Y que nadie puede interrumpirlo, y que nadie efectivamente puede bloquearlo, que nadie puede ir en contra del mismo, porque recibe de manera apropiada ¿qué cosa? Ese respaldo por parte de nuestro sistema jurídico nacional. Eso es lo primero que hay que tomar acotación. Pero en un segundo punto lo refuerza textualmente diciendo, ¿no? El Estado lo garantiza. Hasta ahí todo el mundo bonito, todo se comprende, todo se lleva a cabo de manera normal, pero ¿por qué recalca? Porque eso también se puede desprender, ¿sí o no? No es necesario que yo lo redacte. ¿Por qué nosotros hacemos efectivamente esa situación mucho más rica conceptualmente? Primero, porque por ser la Constitución la norma de mayor envergadura nacional, lo que tiene que tomarse en cuenta es que no debe de crear dudas. Entonces, por ende, lo que refuerza esa primera situación de inviolabilidad es que el Estado va a cumplir un rol ¿de qué manera? Garante. ¿Qué significa? Va a respaldar que ante cualquier situación que busque interrumpir lo que es tu ejercicio normal y cotidiano del ejercicio del derecho de propiedad, el Estado va a ir a protegerte, va a ir a escudarte con respecto a toda práctica, acción o omisión que efectivamente trate en cierta manera de dificultarlo, interrumpirlo, postergarlo de manera puntual. Pero ahí no termina. Ahí no termina. Continúa la redacción con dos situaciones que efectivamente deben tener de manera puntual una reflexión de manera oportuna. ¿Cuáles son? Que yo, siendo propietario, no puedo hacer abuso de esa posición de manera puntual. ¿Qué significa eso? Nadie duda que tú eres propietario, pero al tener esa categoría, esa posición, con mucha mayor razón te lleva a un compromiso de ejercer la misma sin causar perjuicio a otros, sin causar desmedro a otros, sin causar menoscabo a otros. ¿Y eso cómo se denomina? Lo que nos habla ahí, en caso yo soy propietario y hago abuso de esa facultad, eso se llama ejercicio abusivo de un derecho, ¿no? Que es un término, es un tema sumamente rico en el cual la utilización, miren, de algo como es tan principal en la vida de la sociedad como es el derecho, es utilizado de mala manera, pues ¿sí o no? Es utilizado de tal forma que puede traer consigo, ¿qué cosa? Desnaturalización y un enfoque equivocado. ¿En qué situación, qué es lo que te delinea la Constitución de manera adecuada? Que la propiedad tienes que ejercerla dentro del bien común y dentro de los límites de la ley. Y aquí hay que detenernos para poder entender en su cabal sentido cada una de estas dos frases que hemos hablado de manera adecuada. Cuando dice el bien común es que yo tengo que ejercer la propiedad sin estropear, sin menoscabar, sin perjudicar a los demás. Es decir, debo de buscar la armonía y que todos, al igual que yo, que tengan las personas la categoría de propietarios, puedan ejercerlo sin ningún tipo de dificultad, interrupción, etc. ¿Está bien? Y último nos dice, dentro de los límites de la ley. Y aquí es un tema que es bastante cuestionado también. ¿Y por qué decimos eso? Porque nos habla que la ley, en el sentido general, el sistema jurídico, es el único que me puede poner los ribetes, me puede decir las fronteras conceptuales sobre los cuales se debe ejercer mi derecho de propiedad. Eso hay que tenerlo presente. Eso hay que tenerlo presente, ¿por qué? Porque nos está diciendo, voluntariamente, humanamente, no te pueden poner límites a tu derecho.
excepto que el propio ordenamiento así lo reconozca, así lo diga, así te lo exprese de manera puntual. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice? Miren ustedes, continúa el texto, hasta ahí muy bonito, y estamos hablando de la Constitución del 93. A nadie puede privarse de su propiedad. Ojo, ¿no habíamos dicho que era inviolabilidad? Y ahí viene pues un contrasentido, lo que dentro del ordenamiento jurídico peruano se llama como antinomia. ¿Qué significa la antinomia? Que dentro de la redacción del sistema jurídico existen dos normas contrarias, o dentro de la redacción del mismo traen consigo conceptos que son adversariales de manera adecuada. ¿No habíamos hablado que la propiedad era inviolable? ¿Por qué me dice en la segunda parte a nadie puede privarse de su propiedad excepto, si no exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley? O sea, hay excepciones. Entonces no podemos hablar, no podemos decir, oye, ¿sabes qué? La propiedad es bendita, inmaculada, nadie puede ir en contra de ella. No, hay situaciones efectivamente, debidamente justificadas, en las cuales la propiedad tiene límites. Tiene efectivamente situaciones en las cuales no puede ser ejercida. La motivación de las mismas se van a sustentar efectivamente en base a la sociedad, al bien común, ¿no? ¿Y cuáles son ellas dos? Que son ahí de manera textual señaladas. Por un lado, la seguridad nacional, y por otra, ¿qué cosa? La necesidad pública. La seguridad nacional, entramos en conflicto con un país o hay una guerra interna y necesitan mi propiedad efectivamente para poder construir ahí un aeropuerto, un terrapuerto, etcétera. Entonces, por seguridad nacional yo no puedo impedir de que me lo quiten, ¿no? Ese sería un ejemplo. En el otro, en el caso de necesidad pública, hay una pandemia, hay una epidemia, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que sucede? Necesitan instalar urgentemente un hospital en mis hectáreas de mi hacienda de manera apropiada para poder atender a la cantidad de personas que se han visto afectadas con esta enfermedad, con esta pandemia, con esta epidemia de manera puntual. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es que está justificado la necesidad pública, declarada por ley, ¿no? Ustedes, por ejemplo, saben que el Ministerio de Salud saca un decreto supremo, una resolución ministerial, etcétera, declarando en emergencia una determinada zona del país, ¿no? ¿Por causas de qué? Por causa de pandemia, epidemia, etcétera. Entonces, si mi hacienda, si mi terreno se encuentra en ese lugar, efectivamente puede ser sujeto de situaciones de expropiación. ¿Por qué? Porque ahí lo que va a primar es el bien común, el bien colectivo, de manera apropiada en el desarrollo de cada uno de esos temas, ¿no? Ahora, no es que te quite porque te quita, ¿ya? No es porque a él le da la gana, sino que ese tipo de situación de manera puntual, miren ustedes, se va a justificar mediante un pago, una retribución económica, mediante lo que es el tema del reconocimiento económico de que ese desmedro que se va a ir en contra de tu patrimonio deba ser de forma puntual debidamente reconocido, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? ¿Y eso cómo se denomina? Eso se llama justiprecio. Pero en doctrina y en jurisprudencia ese término no ha sido, miren lo que les digo, ese término no ha sido pacíficamente entendido. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando se han procedido a llevar a cabo expropiaciones, el precio que se ha pagado por los bienes expropiados, de mucha mayor razón, los bienes inmuebles, han sido muy ínfimos, muy cortos, muy bajos. Entonces la persona que se ve perjudicada, natural o jurídica, con este tipo de situación, ¿qué es lo que puede hacer? Recurrir al Poder Judicial, interponer su demanda con la finalidad de que se lleve a cabo una reevaluación de ese justiprecio, que no lo puede hacer cualquier persona, lo tiene que hacer, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero civil, tiene que ir de la mano con el desarrollo efectivamente de personas capacitadas que conozcan este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que acotar de manera puntual? Que la mayoría de procesos que van de la mano con la expropiación se van a situar no solo en lo que es el tema del despojo y la falta de valorización, sino que el justiprecio no justifica, vamos a ponerlo así, el valor económico que tiene el bien que ha sido expropiado, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Por eso que la parte final dice, y previo pago en efectivo de una indemnización justipriciada que incluya compensación por el eventual perjuicio, ¿no? Pero lógicamente para los que hemos litigado, litigamos y litigaremos, y para todo lo que hemos estado dentro del Estado trabajando de manera puntual, para nadie es un secreto que el Estado es el que menos paga, pues, ¿sí o no? Como proveedores, ya sea como brindadores de servicios, el Estado, para nadie es un secreto, es el más moroso,
eso es efectivamente la que menos diligencia tiene en torno a pagos de manera adecuada. ¿Saben? Entonces, yo no estoy de acuerdo con el monto que me van a otorgar por el proceso que han llevado a cabo en contra de mi persona de la expropiación. ¿Qué es lo que hago? Voy al Poder Judicial, interpongo mi demanda de acuerdo al monto y efectivamente lo que llevo a cabo es que sigamos un proceso donde ese monto, yo con las pruebas del caso, con los peritajes del caso, vamos a hablar de manera directa, pueda desvirtuar el monto que me ha otorgado el Estado. Porque el Estado puede decir, si mi bien cuesta 10, me da 1, me da 2, me da 4. Entonces, ¿eso qué trae consigo? Trae consigo, queramos o no, que exista un perjuicio de qué punto de vista, patrimonial, ¿no? Ahí viene un tema de responsabilidad civil. Entonces, todo eso de manera puntual nos habla del valor de la propiedad que ha sido expropiada y yo voy a demandar el Estado. Por ejemplo, lo que es el tema del MTC, ¿no? En los últimos años hemos visto que el MTC ha tenido bastantes procesos de expropiación con pago de justiprecios que han sido llevados al arbitraje, sobre todo no al ámbito del Poder Judicial, y efectivamente el tema se ha dirimido en la vía arbitral con el pago de un real justiprecio, ¿no? Ha costado más, pero el beneficio para ambas partes ha sido mayor. Ya, a todo esto, ¿cómo se denomina? A ese proceso en el cual el Estado, bajo el bien común, por un estado de necesidad pública, por un estado de seguridad nacional, te quita tu propiedad inmueble de manera adecuada. Eso se llama el proceso expropiatorio, ¿ya? Procedimiento expropiatorio. Pero sigamos, no termina ahí. El artículo 71, y esto vamos a hablarlo simplemente de manera muy general, porque son situaciones que se desprenden del artículo 70, y hay que tenerlo siempre en cuenta. Y hay que tenerlo siempre en cuenta. Adelante. ¿Cómo está? Pase. Y hay que tenerlo siempre en cuenta para poder manejarlo de manera apropiada, tomando en cuenta las inversiones, ¿no? Tomando en cuenta que efectivamente hoy el capital extranjero tiene relevancia e importancia dentro de una economía social del mercado como tiene la nuestra, como es la que está dentro de nuestro país. Hay que ver que el tratamiento de las inversiones, la adquisición por parte de extranjeros, de acuerdo al tratamiento constitucional, tiene limitaciones. Miren lo que les digo, mas no es una situación de prohibición absoluta, y eso hay que tomarlo de manera puntual. ¿Por qué dice esto? Supongamos, en cuanto a la propiedad, los extranjeros sean personas naturales o jurídicas. Vamos a situarnos en una segunda parte, es decir, una empresa adquiere de capital extranjero, adquiere bienes inmuebles dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Están en la misma condición que los peruanos, o sea, un primer atisbo, un primer principio que me habla, que va a regir lo que es el principio de igualdad, y eso hay que tenerlo presente, o sea, no debe haber ningún tipo de distinción, no debe de existir ningún tipo de situación pues que haga una diferencia, ¿no? Un tratamiento desigual a cada una de estas figuras de forma apropiada, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? O sea, se está diciendo, si tú eres extranjero, persona natural o jurídica, y quieres adquirir bienes dentro de mi país, o sea, hablo de mi país en el sentido de que vienes al Perú y quieres invertir, te va a dar el mismo tratamiento como si fueras un nacional, ¿sí o no? Eso es lo primero que te dice, pero no queda ahí. No queda ahí. ¿Por qué no queda ahí? Porque miren lo que dice. Sin embargo, ¿no? En caso alguno puedan invocar excepción ni protección diplomática, dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer título alguno. Minas, tierras, bosques, agua, combustible, ni fuentes de energía directa ni indirectamente individual y en sociedad, bajo pena de perder en beneficio del Estado el derecho a ser adquirido. Ajá, o sea, hay una excepción, ¿sí o no? Y ahí vamos a encontrar dos excepciones, pero lo que hay que tomar acotación, supongamos, ustedes van a asesorar a una empresa transnacional, vienen y les piden un informe o que también se denomina un dictamen, ¿no? De manera puntual para poder adquirir terrenos, bienes inmuebles, etcétera. Lo primero, hay que saber la ubicación. Segundo, lo que es el tema del saneamiento, es decir, que no se encuentre en conflicto o haya dudas con respecto a las titularidades que se van a dar respecto al mismo, ¿no? No, mira que está en un proceso de sucesión intestada, pero yo tengo la mayor cantidad del terreno, después firmamos que luego voy a regularizar. Bueno, si no, vamos a caer en situaciones de título supletorio o figuras que lamentablemente pueden traer consigo procesos que en vez de hacerlo viable van a encarecer este tipo de situación, ¿ya? Entonces, para ir terminando la parte constitucional, lo que nos dice de manera plena es lo siguiente, ¿no? El derecho así adquirido se exceptúa la causa en el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley. O sea, la única manera
y que un extranjero pueda adquirir, supongamos, dentro de los 50 kilómetros de territorio nacional, ya sea para Ecuador, para Chile o para Colombia o Brasil, es que se presente un cataclismo, se presente una situación donde amerita de que efectivamente la adquisición por parte de este país, ya sea de manera directa, un empresario, por ejemplo, o de manera en sociedad, una empresa comercial, una SAC, ¿no? Una sociedad anónima abierta, etcétera, permita de que el país se vea beneficiado de manera apropiada, ¿sí o no? Supongamos, el río Amazonas ha crecido tanto que ha traído consigo la incomunicación de varias poblaciones en la región de la selva de nuestro país. La única manera de conectarnos con ellos es por medio de un puente. Un empresario, supongamos brasileño, colombiano, ahora que están muy de moda sus constructoras, ¿no? Viene y dice, ¿sabe qué? Yo voy a construir un puente sobre el río Amazonas, pero voy a adquirir, para que mis derechos efectivamente no se vean interrumpidos, la parte del Perú donde efectivamente está esa población, y la parte de Brasil yo ya la compré. Entonces, lógicamente va a chocar con esta norma, pues, ¿sí o no? Entonces, pero ¿por qué el Perú podría darle luz verde a esa situación? Porque él ha prometido comprar el terreno con la finalidad de hacer un puente sobre el río que permita la comunicación con esas zonas que cuando se da la crecida se encuentran, ¿qué cosa? Aislados. ¿Y esa situación qué sería? Una situación de necesidad pública. Vamos a poner otro ejemplo. Los que hemos ido a Tacna sabemos que efectivamente del paso de Tacna hacia Arica hay efectivamente zonas que por su importancia económica el tránsito comercial entre Perú y Chile en esa zona es bastante fluida, ¿sí o no? Entonces lo que podemos observar es que hay almacenes, el negocio de carros, el negocio efectivamente de licor, de ropa, ¿no? Se da de manera fluida, de forma puntual. Supongamos, yo tengo un amigo chileno y me dice, Emilio, hay que invertir para poner una feria. Una feria es como polvos azules, polvos rosados, ¿no? Y me dice, hay que comprar un terreno que ha sido un garaje, ¿ya? Y tú pones el 50% de capital, yo el 50% de capital y lo alquilamos. Vamos a poner ahí 100 estantes, vamos a ofrecerlos a todos los empresarios, ya sea de Tacna o de Arica, yo que tengo gente en Chile, ¿no? Para que vengan y vendan sus productos acá y nos vamos a ir arriba. Dentro del metraje vemos que está dentro de los 50 kilómetros de la frontera. Si bien yo soy peruano, no tendría ningún problema, pero él sí, ¿sí o no? Porque bien claro qué es lo que nos dice el artículo 71. En sociedad, ¿sí o no? O sea, yo formo una empresa con mi amigo que vive en Arica, lógicamente por su calidad de chileno él no podría de manera puntual adquirir bienes dentro de ese parámetro, ¿no? De ese perímetro, si podemos decir así, de 50 kilómetros de forma puntual. Por último, las restricciones por seguridad nacional. La ley puede solo por razones de seguridad nacional establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes. Vamos a poner un ejemplo. Yo vivo en Tingo María, yo vivo en la región San Martín, ¿no? Es muy bonita esa región, pero lamentablemente hay un crecimiento exponencial de cultivo de la hoja de coca, ¿no? Supongamos de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto por conveniente? Restringir la venta de todos aquellos insumos que traigan consigo la preparación de ¿qué cosa? De clorhidrato de cocaína. Entonces, esos bienes, supongamos, van a tener una restricción, ¿sí o no? En determinados lugares, porque no van a ser adquiridos en esos lugares para un fin científico, de investigación, ¿sí o no? Todos sabemos que van a tener un fin efectivamente que va ligado a ¿qué cosa? A la ilegalidad, a eso se refiere, ¿está bien? De manera puntual. Entonces, por eso decimos, cuando es el caso de la seguridad nacional, puede darse temporalmente, no te dice para siempre, eso hay que tenerlo siempre como acotación en el desarrollo de esos temas. Vamos a ver, adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, ¿no? Vamos a ver de manera apropiada que van a existir limitaciones donde los intereses nacionales no pueden verse perjudicados de manera puntual. Entonces, esas restricciones no son eternas, vuelvo a repetir, sino que son temporales porque se justifican en el transcurso del tiempo por las circunstancias que han motivado de manera plena el desarrollo de este tipo de situación donde el Estado es el mayor perjudicado de manera apropiada, ¿ya? Entonces, por favor, hay que tenerlo presente para poder manejar constitucionalmente estos límites de la propiedad. ¿Y por qué tocamos esta primera parte de manera apropiada? Porque el TC se ha pronunciado en torno a esos temas, pues. Muchas veces los procesos constitucionales, ¿no? Son muy distintos a los procesos que se puedan llegar
hablar en torno a lo que es el Poder Judicial, tomando como base los pronunciamientos, ya sea jurisdiccionales, los plenos casatorios, los plenos jurisdiccionales, han tratado en cierta manera de conjugar de manera apropiada lo que dice el Código Civil con la Constitución en el manejo de estos temas de forma apropiada. Por último, los bienes de dominio y uso público, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar los ejemplos típicos de las carreteras, los puentes y sobre todo acá vamos a ver un punto sumamente importante. ¿Cuál es? El tema de las concesiones, ¿ya? Vuelvo a repetir, aquí lo que vamos a ver de manera plena, de manera puntual, plasmado de forma apropiada, es la presencia del tema de las concesiones. Y miren lo que dice, ¿eh? Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, es decir, todo lo que nosotros tenemos acceso en la condición de ciudadanos de un determinado país, no lo podemos vender, no lo podemos adquirir por prescripción. Ya lo vamos a ver más adelante, que el tema de la prescripción va de la mano con el tiempo, ¿sí o no? Para bienes inmuebles de mala fe 10 años, de buena fe 5 años. Para bienes muebles de buena fe 2 años, de mala fe ¿cuánto? 4 años. Entonces, los bienes de dominio público, que son bienes que tienen una categoría especial porque no pertenecen exclusivamente a alguien, sino todos en nuestra condición de ciudadanos tenemos acceso al mismo, un parque nacional, por ejemplo, del Huascarán, ¿no? Es ilógico que yo vaya y pida efectivamente la prescripción adquisitiva de un lugar que es catalogado como bien público, de dominio público, ¿sí o no? En cambio, los bienes de uso público, un ejemplo ¿cuál es? Un puente, una carretera, son bienes que se caracterizan porque su naturaleza misma nos habla de hacer viable, ya sea el transporte o las comodidades de vida que tiene una sociedad. Y aquí es, por eso que dice bien claro, en los bienes de uso público, donde se encarga, se otorga la administración de los mismos a través de ¿qué? De la concesión. Por eso dice bien claro, ¿no? Los bienes de uso público pueden ser concedidos, dice, ¿no? Concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico. Entonces, el tema aquí hay que tomarlo con pinzas. ¿Y por qué decimos eso de manera puntual? Porque esos bienes, como son el manejo de puentes, el manejo de carreteras, el peaje, ¿sí o no? El tema de la tributación, las concesiones de manera apropiada, queramos o no, la propia Constitución reconoce que una buena gestión en torno a los mismos no se va a dar por parte del propio Estado, ¿no? Sino que para un mayor provecho económico y para la captación de recursos, sobre todo de manera puntual, pueden ser otorgados a empresas internacionales que luego de el proceso de otorgamiento de la buena pro, ¿no? Convocado por el ministerio al cual corresponde y regula y administre estos temas, efectivamente de forma puntual se le va a otorgar un permiso por una cantidad de años, ¿no? Mucho de eso hay que tomar acotación y eso se ve sobre todo en temas de concesiones, ¿eh? Eso hay que tener siempre bastante cuidado. Ejemplo típico, los puentes, ejemplo típico, las carreteras, ¿no? Ahora que está tan polémico el tema del transporte en nuestro país de manera puntual. Vamos al Código Civil. De lo que hemos hablado acá, ¿hay alguna duda del punto de vista constitucional? ¿Alguna duda, algún cuestionamiento o algo? Lo que quiero cerrar el tema es lo siguiente. Ya ha habido pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque el tema también hay que manejarlo con un poco de jurisprudencia, en el cual nos habla de que todos los derechos que están reconocidos, ¿no? Dentro de lo que se desprende del ejercicio de propiedad, con su plasmación dentro de la realidad, deben de tener límites. Y estos límites no nos hablan de un ejercicio abusivo, sino nos hablan de la adecuación de los mismos para un mejor aprovechamiento de manera plena. A eso se refiere. Vamos al Código Civil, ¿ya? Vamos, como yo les dije, hay que seguir el orden que tiene el ordenamiento jurídico, valga la redundancia, en el manejo de las instituciones, cómo los organiza, cómo los ordena de manera apropiada. Y el tratamiento de la propiedad, vamos a ir, ustedes lo van a ver en el texto, ¿ya? Yo lo voy a ir leyendo poco a poco para poder ir entendiendo este tema, porque va ligado a la siguiente diapositiva, que es la que habla sobre la naturaleza de la propiedad de manera puntual. Y vamos a ir viendo que dentro del Código Civil peruano, ustedes síganme ahí con la diapositiva. Yo voy a ir hablando, voy a ir explicando y lo que ustedes crean conveniente de manera puntual, toman nota, ¿ya? Porque les digo, este material se les va a ser entregado también, ahorita están en proceso de impresión. Lo primero que hay que tomar acotación dice lo siguiente: el artículo 923 va a tener como denominación
denominación atributos del derecho de propiedad. O sea, la propiedad es reconocida como un derecho, una facultad inherente al ser humano que puede ser ejercida ya sea individual o colectivamente. Un primer punto, ¿está bien? Y dice que dentro del ámbito de la percepción o como fue concebido, miren ustedes, por el ordenamiento nacional, la propiedad tiene la categoría de un poder jurídico. Subrayemos esas dos palabras. ¿Por qué debo de entender yo dentro del Código Civil peruano que la propiedad es un poder jurídico? Porque es una facultad que tiene el respaldo del ordenamiento nacional para poder ser ejercitada, plasmada, concretizada, ¿dónde? Dentro de la realidad. Eso es lo que te está dando a entender. Pero ¿cómo yo plasmo esto? ¿Cómo yo puedo concretizar esto, ¿no? Porque hasta ahí la redacción muy bonita, todo el mundo puede plasmar, pero yo quiero verlo cómo se concretiza en la realidad. Y dentro de la redacción, lógicamente, para un término tan rico en su naturaleza jurisdiccional como desde el punto de vista doctrinal, nos habla de 4 verbos: el uso, el disfrute, la disposición y la reivindicación de un bien. Y acá vamos a un poquito a refrescar nuestros conocimientos de derechos reales. ¿Está bien? ¿Y por qué decimos eso? Un bien es todo elemento que tiene relevancia para el derecho y también tiene relevancia desde el punto de vista económico. La clasificación de los bienes está en nuestro Código Civil en el artículo 885, 886. Queramos o no, es lo que tenemos y es una regulación que se sostiene en bienes muebles y en bienes inmuebles. En este caso, el seminario que nos concita a nosotros es de bienes inmuebles. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? La particularidad que tiene esa clasificación es que los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿sí o no? Entonces, la base de la clasificación que nosotros tenemos va a recaer sobre todo de manera adecuada sobre lo que es el tema que plantea de manera puntual la situación que está regulada en el artículo 885. Entonces, ¿qué es lo que dice? Son inmuebles el suelo, el subsuelo, el sobresuelo, el mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua, las aguas vivas o estanciales, las minas, las canteras, depósitos, hidrocarburos. ¿Qué más? Las naves y embarcaciones, pero eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ese artículo ha sido incorporado. Antes, y aquí voy a hacer un paréntesis para poder entender bien las cosas. Primero, con la ley de la garantía mobiliaria, las naves y embarcaciones eran consideradas bienes muebles, acuérdense. Pero ¿qué pasó? Con el decreto legislativo 1400, que es el nuevo régimen de garantía mobiliaria, vuelvo a repetir, con el decreto legislativo 1400, que es el nuevo régimen de la garantía mobiliaria, ¿qué fue lo que pasó? Nuevamente se volvió a la anterior regulación donde se consideraba a las naves y aeronaves como bienes inmuebles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí sobre ellas, de manera puntual, las naves y embarcaciones, ¿ya? ¿Por qué se le considera de esa manera? Adelante. ¿Por qué se le considera así? Porque de acuerdo al régimen nacional, más factible es el uso de lo que es efectivamente la hipoteca. O sea, ¿yo puedo tener un barco e hipotecarlo? Sí. ¿Yo puedo tener un avión e hipotecarlo? Sí. Pero miren ustedes, una cosa es que tenga su naturaleza de traslado y otra cosa es su valor económico. La justificación para la inclusión nuevamente de ese tipo de cosas se ha dado sobre todo porque no tuvo éxito el régimen de la garantía mobiliaria. Pues eso fue lo que pasó. Fue lamentablemente muy costoso, no trajo las consecuencias del caso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Volvimos al sistema anterior, al sistema original donde, miren ustedes, si bien es cierto, la realidad nos dice que son bienes muebles, queramos o no, el tema económico ha primado y los ha considerado como bienes inmuebles. ¿Para qué? Para que sobre ellos se pueda llevar a cabo, por ejemplo, ¿no?, la más usada de las garantías de manera puntual, que es la hipoteca. La hipoteca se da sobre bienes inmuebles, ¿sí o no? Ese sería un ejemplo típico de la justificación de ese cambio retro, vamos a llamarlo así, un cambio retro. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a una situación que ya estaba cuando recién se redactó el código. ¿Y por qué hemos regresado hacia ella? Porque queramos o no,
no tuvo éxito la implantación del régimen de la garantía mobiliaria, que fue un sistema de qué tipo, anglosajón, americano, pero que sobre todo era sumamente costoso, acuérdense, sumamente costoso, ¿no? Y al final no pegó, esa es la verdad, no caló dentro de la sociedad peruana el tema del régimen de manera puntual. ¿Está bien? Entonces vamos a ir estudiando que esos 4 atributos, usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, van de la mano con la naturaleza propia de lo que es, adelante, ¿ya? Va de la mano con la naturaleza propia de lo que es el ejercicio del derecho de propiedad, ¿ya? El uso va de la mano, y utilicemos ese término que va desde la época del derecho romano, con el contacto directo que se tiene con el bien en la praxis diaria, ¿no? De poder obtener del mismo esos resultados esperados de manera plena. Y por eso nos habla del uso, es decir, de lo cotidiano, del contacto directo, del aprovechamiento, que va de la mano también con lo que es el disfrute. ¿Qué es el disfrute? A gozar, si podemos decir así, de esos beneficios que efectivamente se van a desprender de manera apropiada del desarrollo, ¿no? Del desarrollo de esta actividad que yo tengo como propietario. Eso hay que tenerlo presente. Disponer. Y acá viene un tema sumamente importante. La disposición viene a ser las decisiones que yo tome sobre el bien. Yo puedo regalarlo, yo puedo venderlo, yo puedo donarlo, ¿no? Y nadie puede discutir o cuestionar de manera apropiada esas decisiones que yo tome sobre el mismo. Y eso se va a resumir en una sola palabra: disposición. Y por último, la reivindicación. Y eso es un motivo efectivamente de la acción reivindicatoria que vamos a estudiar más adelante, en la cual nos habla de que yo en mi calidad de propietario tengo todo el derecho de solicitar, pedir, recurrir a la jurisdicción, en este caso al Estado, para el regreso del bien, ¿ya? Para el regreso del bien a mi ámbito patrimonial, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo presente. Eso hay que tenerlo presente. Culmina el artículo 923 simplemente con una situación que respalda lo que ya hablamos en su respectivo momento dentro del ámbito del derecho constitucional, ¿no? ¿Está bien? Tú eres propietario, nadie niega eso, todos estamos de acuerdo con ese tipo de situación, pero lo que te dice de manera final es que la misma, es decir, tu derecho de propiedad debe de ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley, ¿no? Entonces, lo que apreciamos ahí, queramos o no, es una situación que respalda el tratamiento constitucional. Eso hay que tener la acotación, ¿no? Que te lo refuerza, si podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es, no puede concebirse dentro del ordenamiento peruano que el ejercicio de la propiedad efectivamente pueda hacer surgir, nacer, concebir o concretizar lo que es el tema de un ejercicio abusivo del derecho. Es impropio, si podemos decir así, que el derecho de propiedad sea utilizado para el mal, para el perjuicio de otros. A eso me refiero, ¿ya? De manera puntual. Y eso lo hemos encontrado efectivamente tanto en la parte de el derecho de propiedad constitucionalmente hablando, como lo hemos estudiado en el artículo 70, como también en la parte ya que estamos profundizando en el artículo 923 del Código Civil. ¿Ya? Eso hay que tenerlo siempre presente de manera puntual. Pero no termina ahí. Vamos a ir viendo ya. Esto era clave para poder entender la idiosincrasia de cómo es desarrollado, y ahí habla pues justamente del ejercicio abusivo del derecho de propiedad, ¿no? Es otro término que también nosotros debemos de tener bien en claro para no caer en el mismo. ¿Qué significa eso? Nadie está negando la existencia de que esto se pueda producir, miren lo que digo, pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que ese ejercicio es proclive, ya sea cuando se ha actuado de mala fe o lógicamente cuando por desconocimiento, miren ustedes, nosotros en una falsa creencia caemos en esa situación de ejercer un derecho de propiedad del cual no tenemos titularidad. Eso por favor hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 924 del Código Civil? Dice, aquel que sufre o está amenazado de un perjuicio o daño porque otro se excede o abusa en el ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso sin perjuicio de la indemnización por los daños irrogados, ¿no? Entonces, simplemente acá lo que nos está diciendo, hay otra persona que ya sea de mala fe o una falsa creencia, ¿no? Inadecuada,
hace ejercicio de su derecho de propiedad de manera inadecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque le han falseado los planos, porque sus límites o efectivamente las divisiones no han sido correctas, o efectivamente por querer pasarse de listo las ha extendido unos metros más, ¿no? Entonces, ese tipo de situación que se suele dar en estos temas inmobiliarios de manera puntual debe de ser debidamente detallada y analizada. ¿Y por qué decimos eso? Porque nuestra argumentación al solicitar un pago, por ejemplo, de indemnización por daños y perjuicios, porque yo no puedo ejercer mi derecho de propiedad sobre toda la totalidad de el área que a mí me corresponde, porque lamentablemente pues hay una persona que le estafaron dentro de un contrato donde los límites no estaban claros y yo no tengo por qué verme perjudicado, pues, ¿sí o no? Entonces, frente a ese tipo de situación, ¿qué es lo que hay que tomar a acotación? Más allá de mi ejercicio de derecho de propiedad que está sustentado en la Constitución, el término ad hoc preciso que tengo que tomar en cuenta es el 924, en el cual nos habla efectivamente que me reconocen atributos para que ese reconocimiento vuelva a como debió ser o como siempre debe ser de manera puntual, o en otra parte, si es que este no se da, de manera puntual llevar a cabo la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? ¿Qué es un daño irrogado? Un daño irrogado es un daño producido. Es un daño que va a surgir porque efectivamente va a haber, queramos o no, un perjuicio de qué tipo, económico. O sea, va a traer consigo un perjuicio que de tal manera yo no cuente, si podemos decir así, con los recursos del caso para poder hacer frente a ese menoscabo que durante varios años continuo, o lo que se ha producido de forma puntual respecto a mi patrimonio, se producen de manera plena. A seguir, restricciones legales. La ley, y entendiendo ley desde el punto de vista general, miren ustedes, debemos de exhibir, de decir, de plantear de que el sistema normativo, a eso se refiere, no entender ley 3052, no. Ahí lo que tenemos que tomar en cuenta para tener más claro el panorama es que debo de entender ley por todo instrumento jurídico, un decreto supremo, una resolución ministerial, un decreto legislativo, llámenlo como ustedes, que efectivamente puede poner límites a mi ejercicio del derecho de propiedad. A eso se refiere, no decir ya la ley 39 tanto y tanto, 40668, no, eso no, porque estaríamos limitando, ¿no?, todo el universo del sistema jurídico para la aplicación de este tema. Entonces, lo que primero que hay que nosotros dejar bien en claro, porque estamos hablando ahorita de la parte de la base legal, para tenerlo bien en cuenta al momento de su aplicación, es primero tener en cuenta lo siguiente. Primero, dice, las restricciones legales de la propiedad establecidas por causa de necesidad y utilidad públicas o de interés social no pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico. Ajá, si es que la norma o el sistema nacional dice, ¿sabes qué? Tu propiedad va a ser recortada o tu propiedad no va a tener la extensión que originalmente tenía. ¿Por qué? Porque ha surgido un caso de guerra exterior, guerra interior, por un caso de enfermedades, de pandemias, epidemias, etcétera, lo que tú quieras. Esa situación que está plasmada ahí, que hemos dicho que no es eterna, sino es temporal, y si lógicamente se extiende más, se procede a la expropiación, que ya explicamos, ¿no?, el procedimiento de manera apropiada. Lo que nos está dando como mensaje de forma plena es lo siguiente. Lo que te está dando a entender es, yo no puedo venir por un contrato, por un acuerdo, patrimonial o no, y decir, ¿sabes qué? Ese bien que ahorita el Estado lo tiene, solo lo va a tener hasta cierto punto porque yo he acordado con él pasárselo como tal. O sea, la voluntad está lógicamente endeble, no tiene peso jurídico frente a situaciones que han sido impuestas por una necesidad, por una falta, por una carencia, por una situación de conflicto, y que efectivamente el Estado debe de manera puntual reflejar, ¿no? Por eso dice bien claro, las restricciones legales de la propiedad establecidas por causa de necesidad y utilidades públicas o de interés social no pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico. O sea, por ejemplo, me dicen, ¿no?, tú no puedes construir más allá porque estarías atentando contra la fauna o contra el medio ambiente, ¿no?, de manera puntual. Así que tu hacienda solo puede llevar a cabo determinadas actividades solo hasta este límite. Y si yo no quiero respetar eso, le vendo a una empresa minera o le vendo efectivamente a una persona que se dedica a una actividad de extracción o a un tipo de agricultura que destructiva, si podemos decir así, eso se va a dar por medio de un acto jurídico, que es un contrato, ¿sí o no? O puedo darlo en garantía mediante un usufructo, ¿sí o no?
Entonces, ese tipo de situación, ¿en qué figura se encuentra? Se encuentra en una figura ¿de qué tipo? Limitada. Es decir, si la ley, ¿no?, establece nuestro sistema jurídico de que eso no puede verse contradecido, no puede verse de manera puntual afectado, con mucha mayor razón lo que acordemos nosotros como particulares no va a primar sobre la ley, pues. Eso es lo que te está dando a entender, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué siempre nosotros hacemos incidencia en este tipo de temas? Hacemos incidencia porque lamentablemente este tipo de comprensión desde el punto de vista constitucional como el Código Civil muchas veces no queda claro, pues. No queda claro, ¿por qué? Porque al momento de interponer una demanda, al momento de plantear tus fundamentos de derecho y de hecho, quedan efectivamente vacíos que luego al momento de sacar las resoluciones los jueces en la mayoría de los casos enmiendan, ¿no? Esa es la palabra, con respecto a cómo tú lo has planteado, a las consecuencias del hecho en realidad como se plantea en sí, ¿ya? Vamos ahora a las restricciones convencionales. Miren ustedes, hemos hablado que el ejercicio de la propiedad puede ser privado, dice, ¿no? Puede haber límites, puede haber situaciones en las cuales no se desarrolla, no se desempeña de tal manera que no hay un alcance que efectivamente se quiera dar al mismo. Lo primero que hay que tomar acotación al momento de estudiar esto es que las restricciones de la propiedad establecidas por pacto o acuerdo para que surjan algún efecto respecto a terceros debe inscribirse en el registro respectivo. O sea, lo que nos está hablando es, un tercero es un ajeno a la relación jurídica. Yo le vendo mi casa a una persona. Mi vecino vendría a ser el tercero, ¿me entienden? Yo le vendo mi terreno a mi primo. Y mi vecino que está colindante y que no ha ejercido su derecho, ¿no?, de accesión de primer comprarlo él, ¿sí o no? Porque ese es un derecho que se estudia dentro del ámbito de los derechos reales y él no tiene plata, pues dice, no, ahorita no puedo comprarte. Una vez que él me exprese su negativa, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo ofrecerlo a un tercero, ¿sí o no? La normatividad a mí me respalda de manera plena. ¿Qué cosa hay que tomar acotación respecto a ese tipo de temas? Lo que nos dice de forma apropiada, miren ustedes, lo que nos dice de manera apropiada en el manejo de estos temas es que, por ejemplo, me venden una casa, yo quiero construirlo hasta el 9º piso, pero efectivamente primero una ordenanza municipal de acuerdo al distrito donde está esa casa me dice que solo puedo construir hasta el 5º piso, ¿está bien? Entonces ahí hay una restricción, pero no convencional, sino ¿de qué tipo? Una restricción que me da el sistema normativo, ¿sí o no? Uno cuando estudia derecho urbanístico tiene que ver efectivamente que existen ordenanzas que de acuerdo a cada distrito, bajo la figura de la zonificación, ¿sí o no? Que son temas que efectivamente uno va a las gerencias urbanísticas que tienen cada una de las municipalidades, te van a poner restricciones, ¿sí o no? Y eso yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Es mi derecho de propiedad, yo puedo construir hasta el cielo si yo quiero. No, pues, ¿por qué? Porque hay un estudio de suelos, hay zonificación, donde te dicen que efectivamente, ¿qué cosa? Tú puedes comprar, tú puedes construir, pero teniendo límites con la finalidad, por ejemplo, de no traer consigo impedimentos a las demás personas que al igual que tú, tienen derechos, ¿qué cosa? Plenamente reconocidos, ¿no? Por ejemplo, yo le tapo el acceso al aire a un departamento que está a mi costado porque yo lo que he querido es que tenga un dúplex donde efectivamente no le entra ni aire ni le entra sol. Entonces, ¿la otra persona puede interponer lo que es el tema de una restricción convencional o legal? Sí, tomando en cuenta efectivamente que es el único medio de ingreso de esos elementos importantes para la convivencia de manera apropiada. Por eso que existen, por ejemplo, áreas en un edificio, lo que es el tema del tragaluz, ¿no? Ustedes saben que son áreas comunes y que efectivamente lo que buscan en cierta manera es llevar a cabo de manera armoniosa lo que es el tema de la convivencia de forma puntual, ¿ya? Lo único que te pide como requisito sine qua non es que esta situación esté inscrita ¿dónde? Frente a terceros. Vamos ahora a la naturaleza jurídica. De esta primera parte que hemos hablado. Una pregunta. Sí, dígame. Dentro de esta menciona, también están consideradas la ley de patrimonio cultural, por ejemplo, las que están Sí. pendientes. Sí. Y eso está en la Constitución como en la Constitución política. Lo que sucede es que la ley del patrimonio cultural de la nación engloba tanto bienes inmuebles como bienes muebles. O sea, la gente tiene la equivocada idea, por ejemplo, de que las momias, los restos, los huacos sean los únicos, no. Sino, por ejemplo, las áreas, ¿no? Un ejemplo típico, lo que es el tema del señor de Zipán. Quien ha ido a Chiclayo sabe que esa zona no era una zona arqueológica. ¿Qué es lo que pasaba? Ahí habían terrenos de cultivo de arroz. ¿Qué fue lo que pasó?
lo que llevaron a cabo fue expropiar esa zona que no había sido efectivamente utilizada para la agricultura. ¿Por qué? Porque existían indicios, atisbos, de que esa zona era rica, como lo es la zona de Lambayeque arqueológicamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La norma ad hoc, porque es una norma especializada, no es una norma general, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Que cuando se dé el caso de patrimonio cultural de la nación, el propietario es el Estado y que tiene que ser comunicado de manera directa. Es decir, el particular, si bien es cierto, por ausencia de conocimiento, hay que ponerlo así, ¿eh? Por ausencia de conocimiento, no sabía que esa área era patrimonio cultural de la nación porque no sabía de la existencia de esos bienes que estaban ahí. ¿Qué es lo que tiene que llevar a cabo? Solicitar, cuando viene el Estado, para el proceso de expropiación, el pago respectivo. ¿Me entiendes? Una indemnización que reconozca efectivamente ese perjuicio económico. De repente, yo tenía ya una campaña agrícola, una cosecha hasta el año 2020, comprometido, ¿no? Y viene el Estado y me dice, mira, ahí hemos encontrado fardos funerarios, hemos encontrado restos arqueológicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar? De la evaluación que hemos hecho, no puede proceder tu actividad económica. Pero señor, yo soy agricultor, yo vivo de eso, tengo varias campañas ya comprometidas con WON, con Metro, ¿no? Que le voy a producir tubérculos para que ellos puedan abastecer. Y ya inclusive me han adelantado dinero. Entonces, en ese tipo de situación, ¿qué es lo que se aplica? Si bien es cierto, hay la ley especial de protección del patrimonio cultural de la nación, lo que debe de primar ahí es ir a una expropiación donde con el justiprecio y la indemnización y daños y servicios poder pagar toda esa inversión que ha realizado. A eso tendría que apuntar. También yo me refería a lo que es el dominio privado, ya, las personas. También está descontra dentro de eso. A ver, buena pregunta. Y eso se ve acá sobre todo en el ámbito de los lugares coloniales, como en el caso de Lima, ¿sí o no? Claro, pero Cusco, Ayacucho. Claro, en Ayacucho, Cusco hay muchas casas que muchas veces han sido tomadas por bancos, ¿sí o no? Y los bancos son los que lo han concesionado, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren ustedes, ¿eh? Muy buena pregunta porque son situaciones que se presentan y ahí uno tiene que analizar. Cuando uno ha ido a Ayacucho, cuando uno ha ido a Cusco, cuando uno ha ido a Arequipa, muchas de estas casonas antiguas, la casa de Olaechea, la casa de Lope de Garcilaso de la Vega, ¿no? De los diferentes marqueses que vivían en esas zonas importantes de nuestro país durante la época del virreinato, muchas veces el Estado no tiene plata para su mantenimiento, esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esos bienes de patrimonio cultural de la nación, porque son catalogados así, ¿qué es lo que han sido? Han sido trasladados en concesión a bancos o entidades financieras, las cuales efectivamente han colocado sus oficinas ahí, pero no han tocado la estructura ni han hecho cambios, ¿no?, importantes sobre el mismo, porque a ellos se les ha otorgado la concesión de que puedan utilizarlos como oficina, pero siempre y cuando mantengan la estructura y la arquitectura original de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que se busca ahí? De que se mantenga el patrimonio y de esa manera lo obtenga un particular que sea comprometido a que su perduración, si podemos decir así, continúe de manera apropiada. Lógicamente, por esa concesión, ya sea la entidad financiera o quien lo tenga, va a tener que pagar, ¿me entiendes? Entonces, en ese contrato, porque es un contrato administrativo, lo que hay que tomar acotación de manera plena es fijar los montos y el tiempo, ¿no? Y hasta dónde van los límites del uso de manera apropiada. Eso hay que tomar acotación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Cualquier otra duda? ¿Está bien? ¿Cualquier otra consulta, por favor? Para eso estamos acá, para poder absolver. Y eso, las personas que asesoramos bienes en el tema de los bancos, financieras, inclusive hasta la propia iglesia. Un ejemplo típico es acá la iglesia que está de San Pedro, San Pablo creo, o San Agustín, ¿no?, que está en el centro de Lima, que efectivamente por su importancia económica lo ha tomado el Banco de la Nación, lo ha tomado de manera apropiada lo que es Interbank, el Banco Continental, el BCP, ¿no?, a través de sus fundaciones. ¿Y por qué hacen eso? Lo hacen eso porque efectivamente tienen que conjugar el patrimonio cultural de la nación, el ejercicio del derecho de propiedad restringido, en el cual efectivamente existe la figura de la concesión, ¿no? Pues lógico, con los atributos propios que tiene un bien del ámbito patrimonial cultural. Eso hay que tomar acotación. ¿Ya? Entonces, habiendo culminado esta primera parte, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta, algo que no haya quedado claro? Ya le hemos dado duro a la parte constitucional y a la parte, si podemos decir así, del Código Civil que regula este tema. Vamos a los atributos. Primero, vuelvo a insistir, cuando uno se enfrenta a una institución tan importante como es la propiedad, y no me voy a salir de la redacción que se encuentra dentro del código, vamos a tener que afrontar que el ejercicio, ¿no? Porque una cosa es que te reconozcan a ti tu derecho, pero otra cosa muy distinta es que tú lo practiques, ¿sí o no?
Entonces, ¿a mí qué me sirve que yo tenga mi título de COFOPRI, ¿no? Tenga mi escritura pública, tenga efectivamente inscrito en el registro público si no lo practico, si no efectivamente lo plasmo en la realidad? A eso me refiero, ¿está bien? Entonces, muchas veces las personas que tienen la categoría de propietario, ¿ya? No son los que tienen la posesión, ¿sí o no? Ya, entonces miren, ya sea por alquiler, ya sea por cesión, o sea, son situaciones que, queramos o no, están vinculadas de manera plena, ¿está bien? Entonces lo que yo tengo que tomar a cotación, por ejemplo, alquilo una casa en el centro de la Plaza Sucre de Ayacucho, que está en Huamanga, ¿sí o no? Si yo alquilo, estaré yo como propietario, miren, sea persona natural o jurídica. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Llevando a cabo lo que es el tema de la disposición, pues, ¿sí o no? Claro, si es un bien inmueble mío, yo lo que estoy ejerciendo como propietario, materializándolo en la realidad, ¿qué cosa es? El ejercicio de la disposición. Un ejemplo. Yo compré, vamos a poner, tomando como base el ámbito cultural, en Tinta, la casa donde nació Tupac Amaru, supongamos, ¿está bien? Y efectivamente, al ver el significado histórico que tiene para mi país ese lugar, lo voy a donar al Estado. Entonces, yo soy propietario, ¿está bien? Entonces, si yo dono, ¿qué facultad de propiedad, ¿no?, de las 4 que están ahí, están efectivamente viéndose plasmadas? Lo que es el tema de la disposición. Entonces, miren ustedes cómo yo en mi calidad de propietario estoy llevando a cabo esta figura de manera apropiada. Lógicamente, estos 2 ejemplos que hemos llevado a cabo de manera puntual se basan en una figura que se sostiene en lo que es el tema de personas naturales. En el caso de que yo sea una empresa y quiero alquilar, por ejemplo, un terreno para un almacén, lo tendré que hacer bajo el ejercicio de poderes, ¿sí o no? ¿Poderes de qué tipo? De representación. Y ahí hay que jugar con el tema de que si estos poderes están vigentes o no. Previamente tendré que llevar a cabo, ¿qué cosa? La búsqueda, ¿dónde? Los registros públicos, y solicitar, ¿qué cosa? Una vigencia de poder. Ojo, eso hay que tener en cuenta. Cuando uno lleva a cabo un contrato de alquiler, por ejemplo, ¿no? Y si el titular de ese bien inmueble es una empresa y quiero firmar un contrato de arrendamiento, lo primero que tengo que tomar a cotación de forma puntual es llevar a cabo que la persona que está frente a mí, yo tengo que pedir su identificación, sus facultades que tiene. En el ámbito comercial, en el ámbito inmobiliario, en el ámbito efectivamente de sociedades, ¿no? Lo primero que tengo que pedir, porque muchas veces la persona de boca no me puede decir yo soy el titular, no, yo soy el gerente, todo. A mí me puede decir él es el presidente, ¿sí o no? Pero al momento de llevar a cabo un contrato, ¿no?, de manera apropiada con una persona jurídica, siempre bien claro en la redacción de los contratos se pone en representación de, ¿sí o no?, con partida registral tanto, ¿sí o no?, con vigencia de poder, ¿no?, y que ha sido exhibida delante de mí, ¿no? Inclusive uno puede redactar y efectivamente llevar a legalizar al notario, lo que tú quieras. Pero lo que hay que tomar a cotación, y es una recomendación súper clave, que ustedes como personas que asesoran, ¿no?, llevan a cabo el ejercicio de la profesión de manera directa, de manera puntual, es lo siguiente, ¿no? De manera adecuada y puntual, es desarrollar que la persona que viene en representación de otra persona jurídica tiene que ejercerla del punto de vista con una vigencia de poder. Eso hay que tener la acotación, ¿ya? Por ejemplo, yo me compro mi departamento acá en estos proyectos, vamos a ver qué cosas, ¿no?, inmobiliarios que efectivamente se están desarrollando acá en esta avenida, ¿no?, que se llamaba la avenida Leguía, pero es una avenida tradicional y neurálgica dentro de nuestra ciudad, y que efectivamente hay proyectos inmobiliarios que se están desarrollando al costado de ellos, ¿sí o no? Pongamos un ejemplo. Me compro un departamento que está cerca del óvalo de Miraflores, ¿no? Ahora que está de moda ir a celebrar la selección, que el McDonald's, que mira, que ya, vamos, pues me compro mi departamento ahí junto a Marathon, ¿sí o no?, para poder efectivamente estar en el punto neurálgico del distrito de Miraflores. Entonces, voy y comienzo a llevar mis cosas, comienzo a implementar mi departamento de soltero. ¿Qué facultad estoy llevando a cabo de manera puntual? La de usar, ojo, miren, y hay que hacer si podemos decir, una línea para poder diferenciar disfrutar de usar. Yo lo que he dicho es, estoy implementando, ¿sí o no? Estoy llevando mis muebles, estoy comprándome mi smart, ¿no? Efectivamente, mis espejos, mis estatuas, todo. Una cosa es usar y otra cosa es disfrutar, ¿sí o no? ¿Qué son los frutos?
No. A ver. No, una cosa son frutos y productos, ¿ah? Ojo, hay que tener bien en claro esos conceptos. El fruto son los provechos renovables que efectivamente se van a obtener de un determinado bien. ¿Qué cosas son los productos? Los provechos no renovables. Ojo, eso hay que tenerlo siempre presente y eso se estudia en derechos reales, ¿eh? Hay que tenerlo siempre presente para un manejo adecuado. Si a mí me dicen disfrutar, es que efectivamente la persona, luego ya de la implementación, luego de efectivamente todas las comodidades que uno ha apostado por el bien, comienza efectivamente a recibir, a concretizar esos beneficios de manera plena, ¿no? Entonces el disfrute viene de la mano con el provecho, con esa satisfacción cotidiana, continua, de que el bien que yo he adquirido de manera apropiada tiene un beneficio de forma puntual. Y lo último, disponer ya hemos hablado, ¿no? Usar ya hemos hablado, disfrutar, de ahí vamos a jalar el tema de la reivindicación, ¿ya? Porque ahí ya comienza el tema, sobre todo ese último, ¿ya? Tema es el que habla de la defensa procesal, pues. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si a mí me declaran propietario, yo tengo derecho a que el bien se encuentre dentro de mi ámbito patrimonial, ¿sí o no? Pero son situaciones que a veces yo puedo tener el título, yo puedo tener mi inscripción, pero en la realidad está en posesión de otro, ¿sí o no? Entonces, el cual ha entrado de diversas maneras, ¿sí o no? Puede ser por si podemos decir así, en la noche han venido, se han metido con un carro, han roto la puerta, ¿no? Etcétera, situaciones X. Primero, hay que saber diferenciar la reivindicación del mejor derecho de propiedad. Síganme. En la reivindicación no se cuestiona de que yo sea el propietario. En ningún momento yo estoy pidiendo reconóceme como propietario. En cambio, en lo que es el mejor derecho de propiedad hay dos o más personas, en este caso siempre se pone el ejemplo del tercero, de que también al igual que yo, él asume y tiene, de acuerdo a su criterio, los medios probatorios que le atribuyen la categoría de ¿qué cosa? De propietario, ¿ya? Entonces, no es lo mismo, lógicamente no es lo mismo. Son dos situaciones que, queramos o no, van a ir pegadas, van a ir conjugadas, van a ir unidas, ¿no? Porque se da respecto a estos temas inmobiliarios, respecto a estos temas que buscan desarrollar de forma apropiada cada uno de estos temas, pero queramos o no, no tienen la misma naturaleza procesal, no tienen efectivamente los mismos objetivos al momento de desarrollo de manera plena. ¿Sí? Entonces, eso por favor hay que tenerlo presente, ¿no? Otro punto que también me tocaron de manera plena es la vinculación entre la posesión y el propietario. Miren, no es lo mismo. Dentro del estudio de los derechos reales, son cuatro las grandes áreas que ustedes tienen que tener siempre presente en el manejo no solo de la propiedad inmueble, sino de la propiedad en general. Primero, que se estudie la teoría general de los derechos reales, qué son los bienes, qué son los frutos, qué son, ¿no?, los productos, etc. Luego, lo que es el tema de la posesión. Luego, la propiedad, y se concluye ¿con qué tema? Con el tema de las garantías reales, ¿no? La hipoteca, la anticresis, luego, ¿qué más? El derecho de retención, ¿no? Y la última, que lamentablemente pues ha pasado por un proceso muy peligroso, porque no hay una estabilidad jurídica. Primero existía la prenda, que provenía del Picnus romano. Eso fue lo que originalmente estaba redactado en el código. Fue derogada, ¿por qué? Por la ley de la garantía mobiliaria, ya por el año 2005-2006. ¿Qué pasó? Este año 2019, 13 años después, ¿qué cosa lo que vemos de manera lamentable concretizado de forma plena? Que no tuvo éxito pues la ley de la garantía mobiliaria, y por eso que salió el decreto legislativo 1400 que regula de manera puntual el nuevo régimen de la garantía mobiliaria, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver pues de que el tema de garantía sobre bienes muebles, que es la única garantía que se encuentra fuera del código, ¿eh? Eso quiero dejarlo bien claro. Ese tipo de garantía, queramos o no,
ha traído consigo de que veamos en el ámbito de poder utilizar bienes muebles para otorgarlos en garantía, haya pasado por un proceso de cambio importante. Si estamos hablando de los últimos 20 años, que hemos visto que hay 3 normas que en sucesión del tiempo han tratado de regular este tema, pero en realidad no han traído una solución oportuna, precisa, contundente, que traiga un mensaje de ¿qué? De seguridad jurídica, pues. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tomar acotación? Y siempre hay que tener presente esto. Si a ustedes les preguntan, ¿no? Porque el tema de garantías es para hablarlo, pues, ¿no? Toda una clase, ¿no? Simplemente estoy tocando eso para jalarlo en el tema que nos corresponde, que ahora viene, que es la defensa procesal del derecho de propiedad. Primero, y hay que tenerlo siempre presente, cuando uno maneja estos temas, viene un cliente y te dice, mira, quiero un préstamo y tengo este bien, primero analizar el tipo de bien que tienes, si es mueble, inmueble, ¿no? Si es material, inmaterial, etc. Luego, de acuerdo a la situación, analiza qué tipo de garantía es la más oportuna de poder utilizar. Eso también hay que tenerlo presente, ¿ya? Eso también hay que tenerlo presente. ¿Qué tipo de garantía es la más oportuna de poder utilizar de forma puntual? De repente, una anticresis o un derecho de retención es mucho más práctico que una hipoteca, ¿sí o no? Donde de repente sale más costosa. Ahora, 3 están en el código: la hipoteca, el derecho de retención y la anticresis. Y una se encuentra fuera del código. Y la que se encuentra fuera del código hoy, que estamos 10 de agosto, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? 10 de agosto del 2019, ¿cuál es? El decreto legislativo 1400 de manera puntual, ¿no? Lamentablemente, ¿qué es lo que ha pasado? El día miércoles o el día martes ha sido publicado el reglamento del decreto legislativo 1400, pero no lo ha publicado el Ministerio de Justicia. No ha habido una intervención de la SUNAR. Quien lo ha publicado ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, una óptica es que lo haga el sector justicia, ¿no? Con sus diferentes organismos, la SUNAR, el Consejo de Notariado, ¿no? De manera plena. Y otra cosa es que desde una óptica netamente económica, no digo que no hayan profesionales capaces ahí, pero de todas maneras hay que tomar acotación, lo haga de forma directa el Ministerio de Economía y Finanzas. Si han modificado, olvídense, la ley de la hipoteca inversa, la ley del bono renta, o sea, figuras que queramos o no, están vinculadas a este tipo de bienes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el desarrollo de estos temas? Pase. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que vamos a encontrar de manera plena? En temas de garantías, en temas de manejo de bienes, primero tener los puntos bien sobre la mesa. Y segundo, ver de acuerdo a lo que quiere nuestro cliente, de manera puntual, qué tipo de garantía utilizar. Yo ahorita no sería partícipe de utilizar bienes muebles. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad total. Pues. Hay una inestabilidad total en torno a la reglamentación, en torno a lo que es el tema de la unidad de tratamiento legislativo que se dan sobre ese tipo de bienes, ¿no? Antes uno iba, constituías tu garantía. ¿Por qué no triunfó esa ley de la garantía mobiliaria? Porque era muy costoso. Lo que se pagaba era un porcentaje del valor del bien para inscribirlo dentro de registros, y al final parecía que ese monto era totalmente desproporcionado, no le salía a cuenta. Entonces la gente siguió utilizando la prenda, pero una prenda de manera, si podemos decir, no ilegal, pero una prenda que se utilizaba más bajo los usos y costumbres, ¿me entiendes? No para el punto de vista de una regulación de forma apropiada, ¿ya? Entonces, volvamos a lo nuestro. Esos 4 términos que ustedes ven ahí, usar, disfrutar, reivindicar el bien, ¿no? Son atributos que son reconocidos como un poder jurídico, y un poder jurídico nos habla de facultades que tienen el respaldo del sistema jurídico, un reconocimiento implícito que necesariamente va de la mano con el ejercicio de cada uno de esos atributos que de manera pautada, de manera adecuada, sin conflictos de intereses, ¿no? Sin conflictos a la sociedad, se van plasmando de manera plena, ¿ya? Eso por favor hay que tener. ¿Por qué me he detenido en la última parte, la reivindicación? Porque es un derecho debidamente reconocido por el ordenamiento y que busca que efectivamente, si el bien no ha estado, miren ustedes, y que nos habla que si el bien no ha estado dentro del patrimonio del propietario, porque está siendo utilizado o está en posesión de una persona que no tiene esa categoría,
el propio ordenamiento me reconoce las facultades para poder solicitar su regreso. Eso hay que tenerlo siempre a acotación, ¿ya? Entonces, ¿y eso dónde lo vamos a encontrar? La reivindicación va de la mano con una figura que está regulado en el artículo 927. ¿Y cuál es esa figura que va de la mano? Ya vamos a comenzar con esta parte. Bueno, vamos a ir utilizando eso, ¿ya? Solo para ir explicando algunos gráficos que son sumamente importantes para complementar como tal, ¿ya? Eso van a ustedes a recibirlo, ¿ah? Así que por ese lado no se preocupen. La idea es que ustedes efectivamente cuenten con todo y cada una de las facultades que estamos hablando de manera puntual, ¿no? ¿Qué es lo que hemos esbozado? ¿Qué es lo que hemos esbozado en ese gráfico que se encuentra frente a ustedes? Las múltiples posibilidades que va más allá de los 4 incisos o los 4 verbos sobre los cuales recae el derecho de propiedad, ¿no? ¿Y qué nos dice? Primero, un poder jurídico, facultad que tiene el respaldo del sistema jurídico nacional. A eso se refiere. ¿Qué es un poder jurídico? Es una facultad, ¿no? Un atributo que es debidamente reconocido por el ordenamiento jurídico nacional y que tiene y que trae consigo, ¿qué cosa? Ese respaldo de todo el ordenamiento para su ejercicio de manera segura, trayendo consigo un clima de ¿qué cosa? De confianza, ¿ya? Entonces, una primera situación nos habla de la posesión, o sea, la correspondencia, partiendo de una idea general, es que el propietario y el poseedor sean la misma persona, pues ¿sí o no? Pero ustedes cuando han estudiado posesión, hay posesión mediata o inmediata, ¿sí o no? Cuando yo alquilo, yo tengo la posesión mediata y la persona que me alquila, ¿qué viene a ser? La posesión inmediata. Por eso que se habla ahí, ¿no? Es un poder jurídico donde efectivamente ahí el rol que va a jugar de manera plena es el tema de la posesión. Luego, hay restricciones en el ámbito de la disposición, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la naturaleza del bien, existen barreras, utilicemos así, legales, ¿no? Por ejemplo, algo que hasta ahora no se ha pronunciado la Corte Suprema es el manejo de los bienes que han sido adquiridos dentro del matrimonio, bienes conyugales, ¿sí o no? El pleno casatorio hasta ahora no ha salido y no nos habla quién es el titular para si actúa de buena fe, mala fe, etcétera, ¿sí o no? Eso puede ser, por ejemplo, una restricción. Otra restricción, ¿cuál es? Por ejemplo, yo no puedo otorgar en garantía, así yo sea propietario, un bien que ha sido inventariado y que ha sido constituido como patrimonio familiar, pues ¿sí o no? Ya, ese es un ejemplo. O sea, ¿qué cosa es lo que nos está dando a entender? Que si bien hay un reconocimiento de la facultad de ser propietario, miren ustedes, que si bien es cierto, hay un reconocimiento de la facultad de ser propietario, hay restricciones que el propio sistema jurídico te los da y que efectivamente tienen que ser respetados de tal manera de que proceda de forma apropiada el desarrollo de los mismos. ¿Qué cosa hay que tomar como base? Es un derecho inherente a la persona natural o jurídica que lo ejerce, ¿ya? Por eso dice que es un derecho subjetivo, partiendo del concepto de sujeto de derecho, el cual puede recaer en una persona natural o jurídica. Y por último, de duración perpetua. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad va a acabar cuando yo decida, pues ¿sí o no? El ejemplo típico de que termine el ejercicio del derecho de propiedad, ¿cuándo es? Cuando yo vendo el bien, ¿sí o no? Lógico, pues, ¿no? O sea, va a durar todo lo que yo como titular quiera. Eso es lo que te está diciendo. Va a durar todo el tiempo que yo como titular quiera. Y eso hay que tenerlo presente, ¿no? Luego, ¿qué cosa hay que tomar a acotación? Es un derecho oponible, ¿ya? La oponibilidad es un principio que se estudia dentro de los derechos reales, ¿ah? La oponibilidad es un principio que se estudia dentro de los derechos reales, inclusive también se estudia dentro de lo que es el tema del derecho registral, ¿no? Ya que mi amigo Alberto Meneses lo va a tocar ya en la segunda parte del full day. Pero lo que hay que tomar a acotación, ¿qué significa la oponibilidad? La oponibilidad, como su propio nombre lo dice, es una facultad de yo efectivamente, al ser titular del mismo, no consienta, no acepte e interponga el ordenamiento jurídico necesario para impedir el tratamiento inadecuado de actos que vayan en contra del perjuicio del bien que yo soy titular. Por ejemplo, bajo el principio de los derechos reales de impenetrabilidad, ¿qué hay que tomar a acotación? Mientras que yo esté vigente como propietario en los registros públicos, mientras que no exista una transferencia, nadie puede tener atributos de propietario excepto yo, ¿sí o no?
Ese es un principio básico, ¿no? Y todo aquel que quiera llevar a cabo actos sobre ese bien del cual yo soy titular, yo me voy a oponer, pues. Y entonces la base legal para el ejercicio del mismo es el principio de oponibilidad. No es un principio registral, es un principio de los derechos reales que hablan de manera concisa, en el manejo de manera apropiada del desarrollo de este tipo de temas, pues. ¿Y por qué efectivamente hay que tomar acotación en el desarrollo de este tipo de situación de manera puntual? Porque muchas veces el principio de oponibilidad no es concebido, no es utilizado en su real magnitud y puede traer consigo lamentablemente una distorsión del ejercicio de los mismos. ¿Está bien? Entonces para eso era este cuadro, para poder entender la naturaleza y efectivamente que cada una de estas facultades no es una facultad pues extensa, ¿no? Inmensa, una facultad que pueda efectivamente traer consigo situaciones que no tengan límite alguno. Ahí está. Vamos a ver ahora otra figura que se desprenda de la naturaleza jurídica de esos cuatro verbos, ¿ah? Ya hemos puesto ejemplos de cada uno de ellos. Estamos viendo las situaciones o diferentes variantes sobre las cuales se puede desarrollar la misma de forma puntual. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son los límites del derecho de propiedad, ¿no? Y hemos hablado de los actos de emulación, que son actos que el propietario realiza sin que le reporte ninguna utilidad y con la finalidad de dañar a otro. Quiero construir, pues, quiero llevar a cabo actos que a mí no me traen provecho, pero yo sé que con eso a ti te hago la vida cuadritos, te hago efectivamente, ¿no?, una situación incómoda pasar, a eso se refiere. Luego, ¿dónde se va a ver eso de manera oportuna? En las relaciones de vecindad, por ejemplo, en este edificio, ¿sí o no? Lo que hemos estudiado, el tema de la copropiedad o la ley que efectivamente regula este tipo de temas, de manera apropiada nos habla, nos estipula, nos desarrolla, nos indica que debe existir un reglamento interno, ¿sí o no? Sí. Igualito, en un tema de un condominio, de propietario, deben de existir reglas que de manera puntual te señalen cuáles son los límites de convivencia que debe de existir entre todas las personas que efectivamente vivamos. Supongamos, nosotros hemos alquilado este espacio y abajo están haciendo una parrilla y por esos conductos de aire, mientras que estamos desarrollando la clase, efectivamente comienza a entrar el humo y todo este lugar de acá se comienza a llenar de un olor de parrilla. ¿Tú crees que puedes realizar clase en un lugar, un ambiente donde tengan este tipo de características? No, pues, ¿sí o no? Entonces, un ejemplo de una regla de convivencia que no es una limitación de efectivamente derecho de propiedad sería: hay una área destinada dentro del condominio, dentro del edificio donde se preparan parrillas y ahí es donde debe desarrollarse. Persona que incumple ese tipo de situación va a ser sancionada ¿con qué? Con una multa. Ese sería un ejemplo. Las relaciones de vecindad entonces también se constituyen de manera apropiada en límites al ejercicio del derecho de propiedad. Eso hay que tenerlo presente, ¿saben? Luego, en el tema de las relaciones de vecindad, porque vamos a ver lo que hemos hablado, el ejemplo, ¿ah? Igniciones de gases y humos, pues. Ese es el ejemplo, la parrilla, la gente que fuma, ¿no? Me acuerdo mucho a un caso en el cual yo tenía un familiar que tenía un tercer piso y en el segundo piso vivían dos personas ya de 60, 70 años que eran fumadores compulsivos. ¿Qué es una persona fumador compulsivo? Que diario pues fuma 3, 4 cajetillas, ¿eh? De Marlboro, estamos hablando de Premier, ¿no? O sea, de cigarrillos fuertes, ¿no? Inca, o sea, estamos hablando puros, cubanos, estamos hablando ya tabaco puro, ¿no? De manera puntual, ¿no? Que son drogas legales, pues sí o no, queramos o no, ¿no? Que efectivamente tienen una regulación jurídica en el desarrollo de manera puntual. Entonces, ¿qué es lo que habla en el caso de igniciones de gases y humos? En este caso, que fue un caso real, a la hora que mis hijos venían, me contaba el cliente, pues, ¿no?, que venían del colegio, nos poníamos a cenar o a hacer la tarea, la sala de estos señores donde acostumbraban fumar estaba, supongamos, debajo de mi comedor. Entonces, a la hora que ellos fumaban, 6 de la tarde, no 7, esa hora que tenían ese vicio, todo el olor subía hacia mi comedor, donde estaban mis hijos, donde estaba mi esposo, me contaba la señora, y lamentablemente pues hacía
intratable, ¿no?, poder vivir ahí de manera puntual, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Cuando se le requirió la Junta de Propietarios, estas personas decían que tenían el ejercicio de su derecho de propiedad y lo que hacían de la puerta para adentro interesaba, un pleo, de manera plena. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Lógicamente se respeta el derecho de propiedad, pero efectivamente se atacó el tema no desde el punto de vista del derecho civil, sino desde el punto de vista del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque ahí lo que tienen que primar, y acuérdense bien de manera adecuada, es el bien común. Y el bien común no estaba debidamente estipulado. Entonces se comenzó con cartas notariales, ¿no? Y luego ya se procedió a temas de responsabilidad civil, ¿de qué punto? Extracontractual, ¿no? Entonces por ahí fue que se plasmó. Entonces, ¿qué se otorgó como pruebas? Que los hijos de ella, tanto la persona, se le solicitó informes del nivel de nicotina que le tenían en los pulmones. Entonces, de esa manera, ¿qué cosa fue? Filmamos, ¿no? Tomamos muestras, llevamos peritajes. Es una inversión, un trabajo bastante fino, si podemos decir así, ¿no? Pero ahí ya viene el trabajo de nosotros, pues. Tú cobras tus honorarios porque das un trabajo como debe ser. Entonces él dijo, si lo vamos a atacar constitucional, procesalmente, vamos a perder. Entonces vámonos al tema de la responsabilidad civil en el ámbito constitucional. Y hay que atacarlo por ahí porque es la única manera de demostrar que esto es un perjuicio, esto es un daño. Lo atacamos desde el punto de vista de la responsabilidad civil, cometiendo de que, si bien es cierto, es una práctica particular, esa práctica particular no consentida, porque yo puedo estar en un club, en una discoteca y una persona estar fumando a mi lado y yo estoy contento, ¿sí o no? ¿Me entiendes? En cambio, si yo vivo en una zona particular donde hay divisiones y otra persona me interrumpe con su humo, no es lo mismo, ¿sí o no? Entonces hay que tomar ahí como base el consentimiento para la práctica de la actividad nociva. Me acuerdo mucho porque así lo redactamos, ¿no? El consentimiento de la práctica nociva y las consecuencias que podían derivar del ejercicio del derecho de propiedad en el abuso del mismo. Por eso que yo siempre hago acotación del ejercicio abusivo de la propiedad. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, en mis cuatro paredes yo hago lo que me da la gana y tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no me vas a quitar. Nadie está hablando de quitarle, señora. Lo que estamos diciendo es que usted regule normas de conducta que hagan viable la convivencia, algo que usted no está comprendiendo. Entonces, ¿acaso mi humo te afecta? Me dice, ¿acaso tú fumas? No, pues yo no fumo, pero el humo que desprende lo que tú fumas sí está dañando a mis hijos, sí está dañando a mi esposa, está dañando a mi persona. Entonces, ¿cómo lo pudimos demostrar eso? En temas de responsabilidad civil extracontractual, con los exámenes médicos, respiratorios, que efectivamente adjuntamos y que luego del peritaje inclusive trajimos al juez en una inspección, ¿eh? Con la finalidad, la cosa, y ya, tú tienes que moverte ahí como abogado para poder ganar, ¿no? Yo tengo siempre ese caso porque fue uno de los que nos llegó al estudio de manera plena, donde nosotros demostramos de manera adecuada de que esa conducta era una conducta nociva y que efectivamente la sanción, si bien es cierto no hay presión por deudas ni nada por el estilo, el monto de la reparación pues no bajó de $30.000, ¿eh? Porque demostramos que había potencialmente a futuro, era propenso toda esa familia, sus dos hijos y los esposos de tener cáncer. ¿Me entiendes? Entonces ahí comenzamos a traer la ley de seguro, le metimos todo, ¿no? La ley general de salud, la ley de seguro de tejidos humanos y lógicamente convencimos al juez, ¿no? Lógico, estas personas apelaron, llegamos a inclusive la segunda instancia, pero al final terminamos en una transacción, ¿no? Una transacción que, si bien es cierto, trajo buenos resultados económicos, efectivamente hizo en cierta manera que ya cesara de manera puntual eso. Ellos continuaron con su vicio, pero ya no en la casa, se fueron en la casa de sus hijos. Lógicamente, ¿por qué los habían sacado? Se le pusieron un departamento a estas dos personas de edad porque sus propios hijos no concebían que ellos continuaran fumando de esa manera y sus nietos, ¿no? Estaban ya contaminándose de esa manera. Pero porque ese mal tú te lo quites no quiere decir que yo lo recepcione, ¿no? De manera adecuada. Entonces, ese criterio utilizó para poder manejar de forma apropiada lo que es esas emisiones de gases y humos, ¿ya? Miren, ese ejemplo, que hemos hablado de limitaciones de manera puntual. Estamos combinando lo que es el tema de la doctrina con el tema de la práctica, ¿ya? De forma apropiada. Luego, las servidumbres legales. Las servidumbres legales es, por ejemplo, la vereda, el derecho de paso. ¿Está bien? Para que haya comunicación bajo el principio de locomoción, ya que es un principio constitucionalmente reconocido, ¿qué es lo que pasa? Deben existir vías en las cuales, por ejemplo, las personas tengan acceso a la carretera, ¿sí o no?, a espacios de esparcimiento de manera apropiada. Yo no puedo decir, por ejemplo, y pongo mis estacas y pongo efectivamente mis conos y digo, aquí en la puerta, pero donde está el lugar que me lleva al primer piso, las escaleras, nadie pasa excepto yo, porque esta baranda, estas gradas son mías. No puede ser, ¿sí o no?
no? Eso es un ejemplo, por ejemplo, de lo que son las servidumbres legales. El ejemplo típico, ¿cuál es? Las veredas. ¿Por qué? Porque eso va de la mano con el derecho de locomoción que tiene toda persona de trasladarse por lugares debidamente, ¿de qué tipo? Señalizados. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? En jurisprudencia se habla efectivamente que las servidumbres legales son aquel tipo de servidumbres que son reconocidas y tienen el respaldo de ley y que efectivamente no debe de primar sobre ellas, ¿qué cosa? Los intereses particulares. El ejemplo típico de pelea en conflicto, ¿cuál es? La medianería, ¿sí o no? La medianería, queramos o no, es, y como base, las limitaciones, ¿no? Que muchas veces las áreas y linderos, ¿no? Que se puede llevar a cabo como un proceso no contencioso, porque también puede ser un proceso contencioso, ya sea ante notario como también ante el juez, ¿sí o no? Que hay que tomar acotación de manera plena. Y acá entra en juego lo que es el ámbito del derecho con respecto a los planos de limitaciones de áreas y linderos. La medianía no es otra cosa que las paredes, pues, ¿sí o no? Claro, son las paredes que, queramos o no, van a permitir en cierta manera poner límites al manejo del ejercicio de la división hasta donde llega el ejercicio de tu derecho a propiedad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué trae consigo las relaciones de vecindad limitaciones al ejercicio del mismo? Porque físicamente la medianería vendrían a ser aquellas divisiones, paredes o estructuras que de manera concreta, de manera material, nos van a establecer hasta dónde se va a dar el ámbito de desarrollo de este tipo de figura de forma puntual. ¿Qué significa eso? Hay una estructura física que me dice hasta dónde se lleva a cabo este tipo de figura de manera apropiada, ¿ya? Luego, los pasos de materiales. Dígame. Volviendo a lo que es la servidumbre legal, sí. Por ejemplo, algunos propietarios, bueno, he visto acá en Lima, que en plena vereda construyen unas escaleras caracol, lo utilizan para cochera. Con el pasar del tiempo, también incluso la misma ley protege por posesión, por accesión se llama eso, por accesión se llama esa figura, sí. Sí, pero yo pienso que de alguna manera las municipalidades deben intervenir, ¿no? Y han intervenido, ¿eh? Eso mucho va a depender del tipo de ordenanza que regule esos temas, ¿no? Y lo primero que hay que tomar acotación, y lo vivo en carne propia porque la vez pasada estuve asesorando en unos restaurantes, fue por ejemplo aquí en Independencia, existían en la avenida Izaguirre, los que litigamos, sabemos que en la avenida Izaguirre existen pues una serie de lugares como es la Galería San Lázaro, donde habían alquilado para que den lugares de comida, ¿sí? Unos ceviche, comida criolla, etcétera. ¿Qué es lo que había pasado? Tomando como base el tema de los pasos materiales y las servidumbres legales. Las cevicherías o los lugares o los establecimientos de comida, las ópticas, el internet, se habían metido en lugares que eran lugares de paso. Entonces la municipalidad que hizo fue y solicitó la destrucción y sacar todos esos toldos de los lugares donde efectivamente no tenían licencia de manera apropiada. Sí. ¿Eso también como pasó en calle de las Pisas y Miraflores? Sí, ese también es otro ejemplo, también lo iba a tomar. ¿Por qué? Porque si uno ve las calles de las Pisas antes y después, habían construcciones de madera, ¿sí o no? Pero que no tenían ese reconocimiento legal de acuerdo a las áreas y linderos, sino que habían sido áreas que habían sido construidas con un fin de extender el espacio de ubicación de esos locales comerciales, ¿sí o no? Lo que hemos ido ahora, la nueva renovada, ¿no? Que cuando estuvo Muñoz fue que hizo eso, ¿sí o no? Ya ahora el nuevo alcalde, ¿no? Ya ha tomado también cierta distancia respecto a ese tipo de situación. Pero ¿por qué decimos eso? Porque son figuras que efectivamente nos habla del respeto a la zonificación. ¿Qué significa? A las áreas y linderos que necesariamente deben de estar establecidos, hasta dónde es su alcance y por qué es importante la regulación de cada uno de los mismos, ¿saben? En el caso, ¿usted dónde es de acá? Usted es de la selva, por su dejo. No sé de Ayacucho. Ah, de Ayacucho, ya, me pareció. Entonces, ¿qué cosa hay que tomar acotación? Lo que va a regular aquí de manera plena el tratamiento es por medio de ¿qué? De ordenanzas. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Ustedes acuérdense, el tema de la regulación del ámbito urbanístico de un determinado distrito se va a dar por medio de ordenanza municipal, ¿no? Por ejemplo, por eso que vienen pues los municipales y dicen, lo tienes que sacar, te ponemos tu multa, ¿no? Y todo lo demás, porque la regulación ahí va a ir de la mano con el ámbito de qué tipo, con el ámbito
jurídico patrimonial, ¿ya? ¿Cuáles son las limitaciones? Primero, las limitaciones urbanísticas, de manera plena, a que hagan viable la convivencia con respecto a todas las personas que de manera puntual están vinculadas en este tipo de situación. Luego, lo que es a favor de las comunicaciones, lo que hemos hablado, el principio de locomoción, ¿no? Yo tengo que tener un paso hacia la carretera, ¿sí o no? Yo no puedo vivir aislado. Es un tipo adecuado de servidumbre de paso. Acuérdense, la servidumbre de paso va de la mano con lo que es el tema de las comunicaciones. Limitaciones de patrimonio cultural. Por ejemplo, las líneas de Nazca. O cuando uno ha ido a Trujillo, han visto que cuando el aeropuerto ha traspasado, ¿sí o no?, lo que es el tema de Chan-Chan, ¿sí o no? El aeropuerto se ha metido por la zona arqueológica. Entonces, eso no debería de pasarse. ¿Por qué? Es la verdad, pues, quien ha viajado, o sea, yo hablo, no solo hay que poner ejemplos de Lima, sino hay que poner ejemplos de todo el Perú. ¿Qué es lo que ha pasado? La carretera está en medio del complejo arqueológico. Entonces, ese tipo de situación no debió darse, lamentablemente no fue regulado en su debido momento. Y lo que vemos ahí es que de ahora en adelante, cuando se quiera construir, por ejemplo, lo que es una carretera, una servidumbre, una construcción, un edificio, lo primero que tiene como limitación, ¿qué cosa es? El respeto al patrimonio cultural. Luego, las limitaciones de propiedad agraria y medio ambiente. Por ejemplo, en el tema de la zonificación juega un rol importante las áreas destinadas a lo que es el tema de la agricultura, ¿sí o no? Y también a lo que es el tema de zonas intangibles en el manejo del medio ambiente de manera apropiada. Por ejemplo, hay zonas donde yo no puedo cazar, no puedo quemar, no puedo llevar a cabo áreas donde efectivamente tienen una protección de tal manera que permita que se conserven para las futuras generaciones de manera adecuada, ¿no? Santuario nacional, parque nacional, ¿sí o no? Reserva nacional, son ejemplos típicos de figuras que protegen, ¿qué cosa? El medio ambiente. Un ejemplo típico, las lomas de la Chay, pues sin irnos muy lejos, ¿sí o no? Las albúferas de medio mundo.